Hace unos días arribó el nuevo teaser de la serie Jurassic World, Teoría del Caos. El teaser, que dura 1 minuto con 10 segundos, está dividido en dos. La primera muestra sucesiones de imágenes que ya hemos visto en la serie anterior, Campamento Cretácico, remarcando la preferencia a la audiencia con colores alegres y vivos. Y la segunda mitad cambia un tono más oscuro, dando a entender que esta serie va dirigido hacia un público más adolescente adulto, siguiendo el camino de las últimas películas de Harry Potter, según puntualiza el productor Scott Creamer, y el tinte de la serie parece apuntar hacia una trama más madura que involucrará temas como espionaje y conspiración. El teaser empieza mostrando a los 6 de Nublar, como se lo han dado a conocer los medios de comunicación, y en lo que estarían por dar un reportaje luego de haber llegado al continente al final de la temporada de Campamento Cretácico, mientras el reportero da un resumen de dicha serie, con imágenes alternadas por todo lo que han vivido hasta preguntarse cómo hicieron para sobrevivir casi un año, a lo que Darius responde que fue porque se tenían el uno al otro. Nos sumergimos en la serie con un carrillón tintineando al viento, que, como dato de color, se creó en la antigua Roma con el fin de ahuyentar a malos espíritus. En este caso podría servir como una analogía para alertar sobre alguna presencia indeseada. Luego vemos que ese objeto forma parte de una cabaña ubicada en el medio del bosque y que tiene perimetrado una especie de cerca improvisada con sogas y campanas, y que quien vive ahí, alejado de la gente, es un solitario Darius, que abre la puerta para defenderse con un bastón taser de lo que sea que esté afuera, pero un adulto Ben lo detiene, un Ben bastante cambiado e irreconocible, lo que parece que no se han visto en años. Recordemos que lo último que se supo de él es que se encontraba en la isla de Manticore cuidando de los dinosaurios junto con la doctora May. Luego una camioneta conducida por Ben desviándose en la ruta para escapar de unos cazadores. Darius buscando información en un foro de internet llamado la Dark Jurassic, junto con otras personas logueadas. El hecho de que tenga ese nombre y predomine el color negro me da la sensación que no es un sitio fácil de encontrar y que se use para compartir información sobre teorías conspirativas. Y encima una ventana aparte mostrando un mapa de Estados Unidos con puntos blancos. Desconozco el significado de estos, pero en la Dino Tracker los puntos rojos significaban información con videos y los celestes información con imágenes. Es muy probable que Darius esté visitando este sitio. La siguiente es una escena de Ben y Darius inspeccionando con linternas una zona rural en la noche. Un close-up a una pupila de uno de los Atrociraptors, contrayéndose como si estuviera recibiendo una orden, muy parecido como vimos que le sucedía a Bumpy cuando era controlado mediante un dispositivo. En este punto estaremos viendo cómo fue el adiestramiento de estos dinosaurios pre-Jurassic World Dominion, y luego a los Atrociraptors Pantera a la izquierda y a Tiger a la derecha. Otra que aparece es Ghost, persiguiendo a Darius en un puerto lleno de contenedores y camiones, que como vimos en Dominion, se usaban para transportar a los dinosaurios de un lugar a otro. El debut del Black Spinax embistiendo la camioneta en la que van Darius y Ben, un Allosaurus cruzándose frente a Darius, motivo por el cual se desviaría bruscamente como vimos en el primer teaser. Y como últimos frames, un raptor saltando encima de los dos escampistas en plena oscuridad, lo que no permite ver si se trata de un Atrociraptor o de la mismísima Blue. Y el teaser cierra con el isólogo de la serie y la fecha de estreno fijada para el 24 de mayo. La trama está ubicada a 6 años del final de Campamento Cretácico, o sea 2022, y momentos antes de los eventos de Dominion. El productor ejecutivo Scott Creamer también dio más detalles de la serie, abandonando el estilo de sobrevivencia en una isla. Esta al principio va más por la coexistencia entre humanos y dinosaurios en la vida cotidiana, para luego convertirse en un thriller de conspiración, en el cual los personajes irán desentrañando misterios que los llevarán a otros. También se le preguntó si existe la posibilidad de ver a otros campistas o personajes de las películas ahora que la trama transcurre en el continente. Creamer no lo confirma, pero el hecho de que estén los Atrociraptors cabe la posibilidad de que el personaje de Sojourner Santos tenga relevancia en la trama como villana humana, y de paso se desarrolle su relación con Dodgson, que como se había visto en una escena de Dominion, ella ya trabajaba para él hace tiempo, y en esta serie se puede responder sobre qué trabajo salió mal. Y como esta serie también se creó para conectar con las películas, sabemos por las imágenes promocionales que los Atrociraptors tienen nombre, pero en Dominion se les dirige por su nombre genérico. Es muy probable que en esta serie algunos de los escampistas u otros personajes sean quienes la bauticen con esos nombres tan particulares para distinguirlos. Falta poco menos de 2 meses para disfrutar de esta serie que empezó con la resurrección de la saga en 2015 con Jurassic World y su serie derivada Campamento Cretácico, que sirvió para expandir algunas escenas de la película, como también conectar con Fallen Kingdom.
Claramente esta nueva serie complementará Condominium, tocando temáticas que a la mayoría le hubiera gustado ver en esa película, como la coexistencia, el mercado negro y la caza. Son temas que probablemente se tocan en menor medida, pero que no estén tan alejados de la trama principal. Y este ha sido el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides regalarme un like, comentar y suscribirte, ya que así me ayudas a que este canal siga creciendo, además de que estoy subiendo bastante contenido con todo lo referido a la saga.